de afuera, y a los que son de acá, pues de su casa, ¿no? Yo me llamo Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de aquí de Fayú, y somos nosotros los que estamos organizando y patrocinando este ciclo de conferencias del doctor Alexis Jardines sobre ideología política en Cuba contemporánea. Les recuerdo que esta es la primera de 3 conferencias. El tema de la charla de hoy será la tradición filosófica cubana en la distorsión marxista, el 13 de abril, a la misma hora, en el mismo lugar y por el mismo canal. El tema será el neocastrismo y la oposición, y la última conferencia de esta serie será el 19 de mayo, bajo el tema de socialismo cubano y los desafíos del mundo contemporáneo. Hay anuncios aquí en la entrada del salón, que acaso lo quieren recoger al salir. Les voy a presentar muy brevemente a nuestro invitado de hoy, porque obviamente la idea es escucharlo a él, hablar sobre un tema que él domina perfectamente. Alexis Jardines Chacón es actualmente académico distinguido residente en la Universidad Internacional de la Florida, afiliado al Instituto de Investigaciones Cubanas. Posee un doctorado en filosofía de la Universidad de La Habana, además una maestría y una licenciatura en filosofía de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, especializándose en historia de la filosofía. Fue profesor titular de filosofía en la Universidad de La Habana por más de 15 años. En el año 2010 fundó, junto a Antonio Rodiles y Jorge Calaforra, el proyecto independiente Estado de Sats, que todavía está vigente. Y en el año 2011 se mudó a Puerto Rico, donde trabajó durante algún tiempo como profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde ya trabajé por muchos años. Tiene una larga lista de publicaciones, no las voy a leer todas, pero sí mencionar quizás algunas de ellas. El libro Kant en Cuba, publicado en el año 2009, Filosofía cubana en Muse, Ensayo de Historia Intelectual, 2005, que a mí me parece, tuve la oportunidad de leerlo, me parece que es realmente un libro importantísimo en ese aspecto. Los afanes del yo, una aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada en 2005, y otros libros más en estos temas filosóficos. Tiene un libro aún sin publicar, creo, que se titula El fin de las paradojas, la nueva visión de la naturaleza del tiempo. Desde su llegada acá a Miami ha estado muy activo, publicando en distintos periódicos, como por ejemplo el Nuevo Herald y el Diario de Cuba, y anteriormente también había colaborado con varias revistas cubanas, como Espacio Laical, Temas, la revista cubana de filosofía y Encuentros de la Cultura Cubana. Así que, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a Alexis Jardines. Bueno, gracias a todos por venir. Buenas noches. Yo voy a tratar de hacer esto lo más o menos posible, pero de todos modos tengo que empezar. Hay un aspecto un poco filosófico aquí que lo voy a tratar de explicar con palabras bien sencillas, ¿no? O sea que la idea va a ser, en sentido general, mostrar cuáles son vamos a decir, los puntos flacos que tiene el marxismo clásico y también su posterior evolución. Básicamente porque la tradición filosófica cubana fue justamente excomulgada de nuestro país, de Cuba, por la influencia del marxismo y sus 2 variantes, que les voy a hablar de las 2 variantes primero, aquí, ¿no? Ahora, como quiero ir a los fundamentos de Marx, para que vean el origen de esta falacia, yo considero que el marxismo es una gran falacia, así que se lo tengo que decir desde el principio, y entonces voy a hacer una pequeña excursión por los fundamentos de la doctrina clásica, bien rapidito para que vean. El primer engaño, que es un autoengaño, viene del propio Marx, porque Marx consideró que su teoría era científica, consideró que él había llevado a cabo una revolución filosófica, ya que había, digamos, invertido las bases del idealismo. Y el idealismo, por supuesto, siempre tiene que haber una bestia negra, un monstruo, ¿no? Y en este caso le tocó al idealismo, y muy particularmente al idealismo, justamente al sistema del filósofo más grande que conoce la cultura occidental. Puede ser que un filósofo como Kant pueda competir con él, pero igual es el más grande. Con Kant o sin Kant, Hegel es
el más grande filósofo que ha tenido la cultura occidental. Entonces, bueno, pues Marx, que era un tipo que ni fue académico ni fue nada, pues se le ocurrió decir que él había acabado con el sistema de Hegel. Y la gente lo siguió y se lo creyó. Por ahí empieza todo este gran mito, ¿no? Yo les digo esto porque el tema del idealismo filosófico es dentro de la cultura marxista. Ya de por sí, esta gente juega mucho con el lenguaje, ustedes van a ver después los magos que son con eso. Y entonces el hecho nada más que de mencionarlo, pues lo demerita. O sea, como dice idealismo filosófico, eso es malo, de por sí. Anticientífico y todas las cosas peyorativas que se puedan decir de eso. Pero en realidad, ¿quién lo entendió? ¿Quién entiende el idealismo filosófico? Marx lo entendió. Lo han entendido los marxistas posteriores. Yo le hago una pregunta bien elemental a ustedes. ¿Quién ha visto aquí una manzana entera? ¿Alguien la ha visto? Que levante la mano el que la haya visto. Nadie la ha visto. Usted siempre ve una cara, le da vuelta y va, hay siempre una sola cara de la manzana. Ya eso es un problema que el idealismo se lo puede responder. No hay materialista que sea capaz de responder eso. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que las trayectorias dinámicas, los movimientos de la física, la ciencia y sobre todo la mecánica, lo más elemental, lo más básico de la estructura científica del universo, que describe la estructura científica del universo, cómo es posible que uno cree en la realidad de esas cosas? Si las trayectorias dinámicas, usted le puede cambiar el sentido de la ecuación y la luna vira para atrás y no pasa nada en las ecuaciones. Por lo tanto, eso no puede ser real. ¿Cómo puede ser real si el tiempo es irreversible? El tiempo real es irreversible. Entonces, ¿qué cosa es una trayectoria dinámica? Una idealización. Vamos a quitar esas idealizaciones del cuadro científico del mundo, se desploman, porque todo está basado en trayectorias dinámicas y no son materiales, no son cosas materiales. Entonces, el idealismo no es tan fácil como uno cree. Es una cosa bien profunda y bien seria a tal punto que Hegel consideraba, estaba convencido, como lo estoy yo también, que el materialismo no es posible como filosofía. Y Marx no fue un filósofo. Han engañado a medio mundo, pero Marx no lo fue. Y él sabía que no lo era, pero además lo reconoció. O sea, él no se identificaba con esa clase de gente, se sentía por encima. Anyway, no era un filósofo. Entonces, digo esto porque ese tipo de realidad extraña que ustedes pueden ver, por ejemplo, en estos momentos todos estamos dentro de este salón. Esto es real, lo podemos percibir, pero nuestra familia no tienen el mismo grado de realidad que tenemos los que estamos aquí. Los primos de nosotros, sus madres, sus hermanos, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con todo lo que está más allá de estas cuatro paredes? No tiene el mismo orden de existencia que tiene esto, que se puede tocar, medir, etc. Para eso se necesita respuesta, eso lo hace el idealismo, eso no lo hace el materialismo, no lo tiene. Entonces la cosa no es tan compleja. ¿Qué hacemos con el tipo de realidad que se puede medir y tocar? ¿Es material? Pues para eso tenemos a Berkeley, ese filósofo que tanto quiso desacreditar a Lenin, un tipo que era un improvisado, que no sabía absolutamente nada de filosofía, aunque hacía sus esfuerzos por estudiarla. Pero no sabía nada, ni entendía nada, y se metía en unos temas que le quedaban grandes. Entonces, una de las víctimas predilectas de Lenin fue Berkeley, George Berkeley. ¿Por qué? Porque era una filosofía fácil de desacreditar. Si la proposición fundamental dice que los cuerpos son un conjunto de sensaciones, pero ¿quién se puede creer eso? Y entonces cuando yo no lo estoy percibiendo, no existe. Ya. La persona que no sabe de filosofía, le basta con eso para desacreditar el sistema de Berkeley, uno de los sistemas más interesantes con que cuenta el pensamiento occidental. Y entonces Lenin encontró una gran posibilidad y lo cogió de blanco de sus críticas. Detrás de toda una tradición marxista soviética se fue erigiendo sobre la base de esas críticas y condenando el idealismo subjetivo, como se llamaba aquel término que Berkeley jamás utilizó. No aparece ni una sola vez en ninguna de sus obras, yo me las he leído todas, todo lo que publicó. Que no es mucho, pero me lo he leído todo lo que se publicó de Berkeley. Y no aparece, una sola vez tuve la curiosidad de buscarlo, no aparece el término subjetivo. No podía aparecer porque ese término, eso no era la época para ese término, no existía. Sin embargo, se rotuló idealista subjetivo y ya todo un marxismo con una cosa que se considera científica, ella misma se da ese título y toneladas de tinta hablando del idealismo subjetivo, lo malo que era. Pero ese idealismo subjetivo es el que describe ese orden de realidad que es este que está aquí, que no es el que está presentado, como se dice en filosofía, o coasumido con esta habitación, todo el resto del mundo. Está presentado como la cara oculta de la luna, que usted no la ve nunca, pero se da por la presentación, con la cara vista. Y eso es lo que pasa con
con este tipo de realidad. ¿Quién lo puede escribir? ¿Quién lo entiende? El idealismo de Berkeley, ese subjetivo que tanto se critica. Porque esas cosas que usted huele, toca, etcétera, etcétera, pues dice Berkeley que son un conjunto de sensaciones, trate de separarlas de las sensaciones y verá en qué absurdo va a caer. No lo puede hacer. Quiera o no, son un complejo de sensaciones. ¿Y qué pasó con la mecánica cuántica? Ya que el marxismo se autotitulaba científico. La mecánica cuántica descubrió que el electrón no existe sino es observado. Y que la observación trae a presencia del electrón. De otra manera existe sencillamente como probabilidad de localización. Solamente. O sea, incluso se habla de que deviene sólido, un sólido, mediante la observación. O sea, es la filosofía de Berkeley la que justifica la mecánica cuántica. Entonces estas cosas no son tan así. Si nosotros tenemos una cosa material, por ejemplo, esto que está aquí, si eso no representa otra cosa, pues no tendría no sería absolutamente nada. ¿Y qué es lo que descubre Hegel? Que lo ideal es una relación de representación mediante la cual un cuerpo, un contenido, disculpen, se domicilia en un cuerpo y empieza a determinar de cabo a rabo la esencia de ese cuerpo material. Esas relaciones son ideales, no son materiales. Por ejemplo, un embajador representa los sistemas de legislación, las cárceles del ejército en el país donde está destacado, materialmente. O sea, él lleva dentro de sí las cárceles del ejército, se muda con todo eso para el país donde es embajador. No. Eso está idealmente representado en la figura del embajador. ¿Y qué cosa es ese cuerpo del embajador que puede llamarse Francisco González? Nada. Materialmente es una ruina, no sirve, no es nada. Todo lo que tiene, lo tiene por la idealidad de la relación. Por lo tanto, lo ideal es objetivo. Eso fue lo que descubrió, una de las cosas que él descubrió. ¿Por qué les cuento esto? Porque Marx se apropió de todo eso para escribir El Capital. Y les adelanto que por lo menos en la Unión Soviética El Capital no era otra cosa que los 4 tomos esos, incluyendo el que escribió Engels, no era más que el capítulo 1 de Mercancía y Dinero. Lo demás no servía. Todo el misterio, la atracción del capital está en ese capítulo 1. Y eso es sencillamente una copia de la lógica de Hegel. Le cogió todo el truco a Hegel y lo aplicó y empezó a llamarle forma equivalencial del valor, fetichismo de la mercancía, lo que sea. Pero eran las formas ideales lo que él estaba describiendo ahí y se lo había apropiado de Hegel. Eso lo adelanto, ¿no? Como parte de la falacia, ¿no? De esta gran falacia que se fue construyendo. Entonces, hay muchas cosas más que puedo decir en favor del idealismo, incluso si voy al idealismo de Platón. O sea, ¿por qué le cuento esto? Porque si la filosofía, si el materialismo no es posible como filosofía, es sencillamente porque no tiene una base epistemológica, no tiene epistemología. Se cree que de un lado está la conciencia y del otro la realidad. Y entonces todo se reduce a reflejar una realidad que precede y que existe más allá de la mente. Cuando caemos en eso, no tenemos respuesta para nada. Y el conocimiento se interpreta como un acto de reflejo, exclusivamente. Y no en el sentido más bien constitutivo, como lo entiende el idealismo. Si ustedes se trasladan al idealismo de Platón, lo más básico, lo más elemental, vamos a la Grecia antigua, ustedes van a ver que, por ejemplo, las ideas platónicas tienen una peculiaridad. Ellas son objetivas, o sea, existen fuera de la mente, pero al propio tiempo ellas hacen posible las cosas múltiples y particulares. Por ejemplo, si yo tengo un portafolio, que sería una cosa singular, yo tengo que la idea del talabartero precede al portafolio concreto. Existe primeramente, por lo menos como idea en la cabeza del individuo. ¿Me entiendes? Pero al propio tiempo, y esto es la parte buena de Platón, existe algo que a su vez es conocimiento. No es material, pero que es una unidad entre la cosa y el conocimiento. Si yo, por ejemplo, digo, los portafolios son, vamos a decir, mejor, porque puedo decirte las cosas que son buenas o son malas, pero hay la idea de la bondad, no se reduce a ninguna cosa particular. Existe fuera de ellas. Y esas cosas particulares la encarnan la bondad.
Es esta misma relación que estoy hablando ideal, que encarna en los cuerpos materiales, supuestamente materiales. Esto como cuerpo material es un conglomerado de átomos, no dice mucho. Y cuando vamos a ver los átomos, ¿qué cosas son? Necesita una palabra, un concepto, pero bueno, ¿qué pasó? Relaciones simbólicas ahí. Entonces, ¿qué clase de materialidad hay ahí? Es muy difícil, créanme, meterse en ese problema de materialismo que no conduce a nada. Porque el mundo humano es el mundo del espíritu, de la cultura. Sin los conceptos del idealismo, no se entiende. Entonces, les decía esto porque, por ejemplo, si yo tengo la palabra portafoleidad, vamos a inventarla así, esa palabra, portafoleidad, tiene la peculiaridad de que a su vez es conocimiento. Si yo la conozco, yo sé todo lo que hay que saber acerca de los portafolios, porque conozco la portafoleidad. Preexiste cada portafolio particular y al propio tiempo es un conocimiento. Eso es lo que decía Platón de sus eidos. Por eso las almas cuando lo ven aprenden y después encarnan en los cuerpos y se recuerdan mediante la anamnesis de lo que habían aprendido en el mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Pero, o sea, hay muchas cosas bien importantes ahí desde el principio del idealismo, que si ustedes sencillamente lo toman como que usted es materialista y todo eso no sirve, pues no va a ningún lado. Entonces una cosa más o menos así fue lo que hizo Marx. Por lo tanto, su concepción adolece de problemas en los fundamentos. Cuando llega la ilusoria inversión que él hace del pensamiento hegeliano, que es falso, como les he dicho, se apropió de la idea de la objetividad de las formas ideales y sencillamente la aplicó en el capítulo 1 de Mercancía y Dinero del Capital. Entonces, en la concepción materialista de la historia, por ejemplo, que la desarrolla en obras como la ideología alemana y otras obras más, pues Marx se apoya en la supuesta inversión de Hegel y se supone que eso lo construye sobre bases materialistas, ¿no? Pero ahí viene la famosa idea esta de que las relaciones económicas hay un tipo de relaciones sociales y económicas, etcétera, que son primarias con respecto a las formas superestructurales, formas de conciencia. Él desarrolla toda esa teoría, la gente se lo creyó, bueno, la gente que no eran filósofos, los que estaban alrededor de él en su movimiento comunista y sus cosas. Y la gente pues le era muy fácil. Después yo he podido percatarme que con el tiempo, el paso de los años, pues todo el mundo dice, no, primero tenemos que comer y después no sé qué, y que la base económica determina la superestructura. Y eso son como cosas que están insertas en la mente de la gente y todo el mundo pues la asume como una cosa muy natural. Pero lo cierto es que Marx no fue muy lejos con su inversión materialista de la filosofía hegeliana. En primer lugar, porque él consideraba lo ideal como lo material, esas son sus palabras, transpuesto y traducido a la cabeza del hombre. O sea, esa forma especular no tiene nada que ver con la filosofía. Es más, no se acepta, no sirve. Lo ideal es más o menos como yo les he estado explicando a ustedes, ¿no? Entonces, esa visión que es prefilosófica, que es la que todo el mundo tiene, no hace falta estudiar nada para imaginarse que lo ideal son procesos que ocurren, digamos, si se quiere poner más científico, procesos neurodinámicos que ocurren en el interior del cráneo. Pero ni siquiera es eso, para nada. ¿Quién tiene un billete ahí y lo saca y lo rompa delante de mí, un billete de $20? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? De 20, de 50, de 100. ¿Quién se atreve a hacerlo? Usted lo puede hacer, pero lo piensa, ¿verdad? Pero sin embargo, un papel lo rompe, ¿verdad? Y si químicamente, materialmente son exactamente iguales, ¿por qué usted no rompe el billete? Ahí está la explicación de todo, porque eso materialmente no es nada. Todo lo que es, lo recibe de lo que Hegel llamó espiritual, de esa relación de referencia que le da el sentido, que produce sentido y que le da todo su significado a la cosa, y que encarna ahí. Un peso es la encarnación de algo, un peso, un billete de dólar, un billete de 20 es la encarnación de algo. Ese es el mundo espiritual, el mundo humano. Si quieres entender eso, tienes que entenderlo así, no como un pedazo de papel, porque si no sería igual a un pedazo de papel, sería igual a la hoja esta. Y no lo es, sabemos que no lo es. Entonces usted por esa vía no llega a ningún lado. ¿Entiende? Esas son vías muertas, sencillamente. Bueno, pasamos al asunto de que aquella relación de que la base económica es primaria con respecto a la superestructura, más le decía formas ideológicas, formas de conciencia, etcétera, etcétera, pues resultó falsa también. O sea, es una concepción que se ha hecho sobre falacias. Y, por ejemplo, la sociología de Max Weber se empeñó en demostrar, Max Weber, en que era al revés la relación. Lo demostró. Pero lo interesante y lo que yo les traigo aquí a ustedes hoy es que dentro del marxismo mismo, los marxistas rechazaron esa idea.
Y por ejemplo con Antonio Gramsci, ya Gramsci se da cuenta y dice, esto no es así. Esto no es así, es al revés. La cultura es lo fundamental, no la economía. Y desarrolla toda una teoría monstruosa que va a recalar después en la escuela de Frankfurt, el marxismo occidental, llamado marxismo occidental o escuela de Frankfurt. La mezcla, la unión de las concepciones de Gramsci con Georg Lukács, el húngaro, y la escuela de Frankfurt, todo eso generó lo que más tarde se llamó marxismo cultural. Es lo opuesto, digamos, al marxismo clásico, que tiene la idea de que lo material y la base económica es lo determinante. Bueno, aquí se invierte la relación y dice, no, es la cultura, es completamente al revés. Pero esa gente no hacían ciencia, y es lo que yo quiero llamar la atención. No lo hacía, el marxismo no es ciencia, no es filosofía, no es nada de eso. Y esta gente, la escuela de Frankfurt, no hacía ciencia. Eso era pura ideología, eran mecanismos de destrucción. Pero eso no es ciencia social, por mucho que la disfrazaron. Quisieron unir a Freud con Marx y empezar a inventar para destruir la cultura occidental. Ese engendro que tiene a Gramsci debajo y a Lukács. Este marxismo occidental entonces va a invertir a su vez. O sea, Marx nunca invirtió a Hegel, ¿entiendes? Y ser idealista, filosóficamente hablando, no es nada malo, porque eso es más bien, hay que entenderlo como la importancia del conocimiento en todo esto. Ser idealista es sencillamente tener una epistemología, y sobre todo una epistemología de tipo constructivista, o sea, ver la realidad como una construcción del conocimiento. ¿De qué otra forma? Si yo le pregunto a ¿ustedes alguna vez han visto el Big Bang? ¿Lo han tocado? ¿Lo han olido? Y sin embargo esa es la teoría que explica el origen del universo. ¿Pero qué cuento es ese? ¿Quién lo ha olido? Vamos a tomar la posición materialista. ¿Quién lo ha olido? ¿Quién lo ha tocado? ¿Quién lo ha visto? Nadie. Pero lo interesante es que nunca lo van a ver, porque si lo ven explotan. Y es imposible, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que la realidad es más compleja de lo que uno cree. Y no se puede deshacer de la epistemología, no se puede deshacer del conocimiento en la descripción de la realidad. Tiene que bregar con eso, porque al final quien describe es conocimiento. Entonces querer describir una cosa sin conocimiento es absurdo. Eso fue lo que Kant explicó. Y a partir de ahí, pues las cosas cambiaron mucho. Pero bueno, hay que entenderlo, y por eso les digo que el idealismo filosóficamente presentado es una cosa que no es mala, que es al contrario, que es saber del conocimiento, y eso hay que tenerlo bien presente. Hay que quitar toda la tierra que le ha echado el marxismo al idealismo filosófico. Entonces, los frankfurtianos hicieron lo que se veía venir, porque aquella inversión fue falsa, y dijeron, bueno, es que lo cultural, y eso que se llamó antes formas ideológicas, etcétera, es lo fundamental, es lo determinante. Nosotros vamos a trabajar la cultura, pero fíjense cómo lo hacen. Vamos a trabajar la cultura para subvertir, a su vez, la cultura occidental. Y esto va a ser lo más importante. Bueno, ellos, como les decía, esas ideas van a parar a la escuela de Frankfurt. Aquí lo tienen, la primera generación de la escuela de Frankfurt, que está delante de ustedes en pantalla. Yo les iba a traer un vídeo de un ex agente de la KGB, que se quedó en Estados Unidos, que se llama Yuri Yezmenov, donde él explica cómo la KGB llevó a cabo durante años un proceso que llama de desmoralización de la sociedad americana y que ya no hay remedio, que está completamente colmada, porque se ha penetrado durante años. Él explica detalladamente cómo han formado generaciones y los años que lleva ese proceso y cómo se han ido metiendo donde quiera a nivel de la cultura. Y cuando uno oye lo que Yezmenov habla, uno dice, pero ¿cómo es posible que eso que está diciendo este hombre, que son estrategias de la KGB, sea exactamente lo que hizo la escuela de Frankfurt? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haya tanto aire de familia, tanto parecido en las estrategias de desmoralización de la cultura americana del KGB, como le llaman, y la ideología de la escuela de Frankfurt y Antonio Gramsci? Yo siempre me pregunté eso, hasta que descubrí esto. Este individuo que ustedes ven aquí es Richard Sorge. Este es el espía más famoso del mundo, un espía soviético, cuando en esta época todavía no existía el KGB, existía otro tipo tenía otro nombre, se llamaba Oficina Estratégica, no sé qué cosa, el antiguo KGB. Este es Richard Sorge, con la gente de la escuela de Frankfurt, y este es Georg Lukács.
mantenido, como le gusta decir a Raúl Castro, por el gobierno soviético, por el poder soviético. El poder soviético mantuvo a Lukashenko y mantuvo a Antonio Gramsci, el dinero de Moscú. Y ese que está ahí es Richard Solvay. ¿Saben quién es? Ese fue el tipo que le dijo a Stalin: van a entrar por aquí los alemanes de tal día a tal hora, y Stalin no le hizo caso. Es el espía más emblemático del mundo, de la historia de los espías. Entonces miren dónde estaba Solvay. Y yo digo, por algo es que las estrategias del KGB son exactamente las de la Escuela de Frankfurt. Esa es la explicación que le encuentro al asunto. Ahí lo tienen. Entonces, la inversión frankfurtiana consistió básicamente en lo siguiente. Piensen en el marxismo clásico. Ellos, los frankfurtianos, van a decir: no es la economía, es la cultura. No es la clase obrera el sujeto revolucionario, son las minorías, por lo cual entendían los negros, mujeres feministas, estudiantes, esos grupos minoritarios. Lo supieron usar muy bien, y mira a dónde estamos nosotros hoy, para que sepan el pasado y de dónde venimos. No es la burguesía, es la cultura occidental el enemigo, el objetivo, no la burguesía. Se amplía a toda la cultura occidental, porque la idea es que en eso consiste la hegemonía, y que hay que destruir la cultura para poder implantar el nuevo sistema socialista. Sin ella no se va a ningún lado, porque lo cultural, lo espiritual es lo más importante. Y por lo tanto la idea era tomar todas las instituciones productoras de cultura, todas, periódicos, universidades, editoriales, medios, todo. Y eso lo supieron hacer muy bien, por lo menos creo yo. Entonces, dentro de este contexto que le he explicado general, llegamos a Cuba. En Cuba tenemos la misma historia, el marxismo soviético en lucha contra el marxismo revolucionario, que es como se llama ya, de la Escuela de Frankfurt. Todos estos individuos que tienen una historia muy peculiar, que son una generación, una segunda generación, no los históricos, gente que no fue ni carne ni pescado, que no fue a la sierra, que no sé qué, ese tipo de gente sufrida, pero hombre nuevo, pero que no llegó a donde ellos querían llegar en su acumulación de méritos revolucionarios y de lealtades, pues se concentraron ya en la parte filosófica, se concentraron en lo que se llamó el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, que se reabre. ¿Lo reabre quién? Raúl Castro Ruz, porque lo había cerrado previamente, cuando se fueron todos esos grandes filósofos que teníamos en Cuba. Entonces, se abre con estos muchachos, que se le dieron unos cursos de 6 meses, y con eso formaron el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, tipos come candela, y abrieron el departamento. Esos individuos eran frankfurtianos, y entonces, lógicamente, entraron en conflicto con el marxismo soviético que había en Cuba. Déjenme decirle una cosa. Según una conferencia de Carvalho, un filósofo brasileño, Carvalho explica que Stalin, sabiendo todo esto, por supuesto, porque el dinero era de Moscú, aunque se fundó el Instituto para la Investigación Social, Stalin dijo: yo no lo quiero aquí, eso está muy bien, armen todo. Ya Lenin tenía esa misma idea con Gramsci: armen toda esa bulla, pero armenla afuera. Yo les doy el dinero, pero aquí no lo quiero. O sea, la posición del marxismo soviético siempre fue de no mezclarse con esa gente. Cuando yo llego a Rusia, pues la idea es que la Escuela de Frankfurt era revisionista. Eso es la opinión compartida en la Academia Rusa, ¿no? Eso era revisionismo. Pero lo que nunca se me explicó a mí eran los vínculos del poder soviético con la Escuela de Frankfurt, y con esos dos personajes tenebrosos que son Antonio Gramsci y George Lukács. Entonces, en Cuba pues se crea esta generación, estos son los cheguevaristas. Ustedes saben que el Che Guevara estaba opuesto al marxismo soviético también, y entonces pues desarrollan esa tradición de marxismo en Cuba. Ellos no tienen mucha suerte, porque todo el marxismo está un poco estigmatizado, aunque es parte del juego. También en Cuba se veía que estaban estigmatizados. Y un buen día llegó Raúl Castro y lo sacó a todos a patada de ahí y cerró el departamento. Pero bueno, antes de eso, ellos mismos me han contado que Fidel los había maltratado mucho, y un día, no sé, ni recuerdo ya qué pasó, que lograron convencer a Fidel o algo, que no fue algo muy circunstancial, ¿no? Que pasó, y Fidel dijo: bueno, estos muchachos deben servir para algo. Y terminó visitándolos a ellos, y como por lo menos una vez al mes se iban a ver películas juntos,
y pasaban la noche hasta la madrugada, que sí, que sé cuándo, pero aún así un día Raúl se tiró, cerró todo eso y botó a todo. Ellos, de ahí salieron presos muchos de ellos. Y otros pues en la agricultura, que sí, que sé cuándo. Esa gente se reunió después en el Centro de Estudio de América. Formaron el Centro de Estudio de América adjunto al Comité Central del Partido. Tenían una fuerza tremenda. Yo los veía, llegaban a la Universidad de La Habana y la gente le tenía, no sé si decir terror, porque no era terror, pero era como, estos tipos son de, ya tú sabes, de arriba, ¿no? Eso es lo que ellos digan, es lo que es. Y entonces pues tenían todo ese poder, ¿no? Ese poder extraño, raro, ese aura de haber estado o sea, de estar conectado con las altas esferas y tener siempre el respaldo del partido en las altas instancias. Eran así ellos, ¿no? Y ellos estaban contentísimos con ser así. Pero un buen día, se pusieron a hablar de Cuba, y se llama Centro de Estudios de América, y los digo, ¿qué hace que usted hablando de Cuba? Ustedes no tienen que hablar de Cuba, ustedes no son el CIA, ustedes son un centro para hablar de América, no de Cuba. Y entonces le cerró todo aquí, no lo cerró, en esa oportunidad lo volvió a sacar, lo botó de ahí, entonces le cambió el sentido al CEA, Centro de Estudios de América, lo reestructuró, pero ahí lo volvió a sacar igual. Mucha gente esa estuvo no solamente preso, sino que estuvo 12 años. Yo hablé con Hugo Ascuí mucho tiempo. Yo tenía una relación cercana con Hugo y Hugo era el secretario del partido del CEA. Y él me contaba que él estuvo 12 años en la agricultura y un mes preso en Villa Marista. Pero era más revolucionario que Fidel Castro. Y yo no entendí, esa gente nunca decía, ¿pero qué es esto? Estos tipos, mientras más golpes le dan, más patas le dan, más revolucionarios son. Y así están, son ellos, los frankfurtianos cubanos, ¿no? Entonces, algunos se han ido, algunos muy pocos se fueron del país, decidieron brincar el charco, ¿no? Nosotros conocemos algunas figuras por aquí, hay otras por dominicanas, unos pocos se han ido, pero básicamente el grueso está allí y siguen siendo revolucionarios, comunistas. Fernando Martínez Heredia es la figura fundamental de ellos, teórica, un tipo cheguevarista 100%, y pues está dirigiendo ahora lo que es ¿cómo se llama aquí? El Centro Cultural Juan Marinero. Entonces, bueno, le hago este cuento porque entre toda la historia del marxismo soviético y el marxismo frankfurtiano, o sea, el marxismo revolucionario, como se llama, de la gente del CEA y esta generación, pues ni una sola palabra de lo que es la filosofía cubana. O sea, en Cuba tuvimos mucho marxismo, marxismo es lo que se daba en las escuelas, pero nada de filosofía. Y entonces, cuando yo me meto en estos temas, sencillamente el pensamiento republicano era una zona absolutamente virgen. De eso no existía, no se hablaba. Se hablaba algo de Mañana, pero como un individuo solo, y alguna que otra figura, pero nada, los especialistas de esto eran Pablo Guadarrama y Miguel Rojas, que fueron los que se atrevieron a historiar ese periodo, lo condensan en su libro dedicado a este tema, la historia de las ideas, del 60 al 2000 creo que era, cuando se publica ese libro, del 60 no sé, a 2000 no sé cuánto. Y ellos lo que digan es un parrafito, pero un parrafito malo, estos tipos son, ya tú sabes, burgueses, no sé qué, que sí, que sí. Bueno,